Levanto mis manos, aunque no pueda verte. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mi carga se van. Nuevas fuerzas tú me das, y todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. La puñalada, que fue considerada una de las más crueles de la historia, era la época de Julio César, el poderoso líder de Roma. Fue traicionado por aquellos en quienes más había confiado. Se reunieron a escondidas, conspiraron contra él, y lo rodearon dentro del mismo Senado. Uno a uno, comenzaron a apuñalarlo. A pesar de las múltiples heridas, se mantuvo en pie, hasta que vio a su mejor amigo Bruto. Lo miró cubierto de sangre, con la esperanza en los ojos, creyendo que venía a ayudarlo. Pero Bruto también alzó la daga y lo hirió. Fue entonces cuando Julio pronunció su frase más dolorosa: ¿tú también, Bruto? Y allí finalmente cayó. La puñalada de Bruto no fue al cuerpo, fue al alma, a la amistad, a la confianza, a los sueños. Y aquí nace la verdadera pregunta: ¿cuántos Brutos hay en nuestras vidas? Personas en quienes depositamos el corazón y nos traicionan sin aviso. Déjanos tu comentario y sigue nuestro canal para más historias que dejan huella. La puñalada, que fue considerada. Muy buenos días, amigos, que tenemos el privilegio de contar con esta audiencia ya más que Gardel, porque Gardel era que decía que 20 años no son nada. Nosotros tenemos más de 20 años. Miren, señores, hacer la comunicación es un poquito difícil en tiempos como estos. ¿Por qué es un poco difícil? Porque sin uno darse cuenta, guardando la distancia, parece como el elefante que va caminando y pisa las hormigas. Nosotros somos seguidores de la historia romana, del Código de Derecho Romano, y Julio César, un emperador de Roma, de lo más grande que ha tenido Roma. Hablar de César, inclusive cuando a Jesús, ya para ponerlo a prueba, le entregan una moneda, Jesús no es que la entrega, él la pide: dame una moneda.
¿Y qué dice la moneda? Jesús la ve de un lado y de otro lado. Y dice, darle a César lo que es de César. Se refería al pago de los impuestos. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué traemos eso? Señores, nosotros estamos hastiados de los apagones. Y este pueblo está hastiado de que cada día hay que dar más subsidio. Pero son pocos los que se atreven a hablar, a comunicar que todos tenemos que pagar la luz. Este pueblo está hastiado de que cuando suben los combustibles, el gobierno está subvencionando combustible. Y no es posible, y bueno, yo la mantengo guardada, voy a hablar personal un poquito que no debiera ser, que yo que tengo una jipeta de 8 cilindros, a mí me estén subvencionando el combustible, al igual que otro que apenas tiene un modesto carrito para trasladarse a su hogar. No es posible que todos los años hayan que buscar entre 1.000, 2.000 millones de dólares para pagarlo en subvencionar la energía eléctrica. No es posible que se hable, que se escriba, que se ordene que los vehículos oficiales no deben transitar los fines de semana. Y no hacen caso. Pero no es posible que en un momento como el que estamos viviendo, los ministros, los encargados de direcciones, no se sometan a un plan de austeridad. Muchos de ellos no macaban ni tabaco, y el café que bebían en su casa era borra de café que lo colaban 5 veces. Ahora son picaderas exóticas y todo el tiempo estamos echando la cosa al presidente. Cuando usted levanta la mano, que usted lo juramentan, usted se hace responsable. Cada quien es responsable de sus actos. Aquí va a haber que poner ejemplo con eso. Y todo lo que le llegue, no al presidente. El Ministerio Público tiene que poner también, sin arbitrariedades, el oído en el corazón del pueblo. El Ministerio Público puede actuar por el rumor público, investigar. Investigar no quiere decir hacer aparataje, que a ti te desnuden, que te manden de 500 guardias para sacarte una vieja sin dientes. Están los mecanismos jurídicos. Usted lo cita por la vía. No hay que dárselo a los medios de comunicación sobre la base de que usted tiene esta denuncia. ¿Y qué tiene usted que explicar con relación a eso? Pero seguimos con los gastos y decirle a los presidentes es difícil. Pero como yo soy su amigo, Luis, 28 en adelante, referencia moral, porque van a tener que ir donde Luis Abinader Corona a consultarle, porque es lo único que nos queda en este momento.
Puedo decirlo, señores. ¿Sabe por qué? O podemos decirlo. Porque tenemos un anuncio ahí del Estado, del gobierno, que pudiéramos tener más, y por qué no, y lo pasamos de manera gratuita. Porque trabajo en una institución que es esa misma de manera honorífica. Y en estos 4 años que restan, estos 3 años, oye, ya son menos de 3 años, vamos a defender el Estado y la oposición vamos a dar salidas, que se puede esa reunión que hicieron para Haití, ¿en qué ha parado? Esta situación, con el permiso de algunos amigos que tengo, es una realidad que tenemos nosotros que tener un censo de la mano de obra extranjera. La haitiana es un 90% más, pero hay que hacerlo, señores. De manera que yo sé que lo que estoy diciendo es una cosa que no me van a hacer caso. Y vi inclusive al decano de la comunicación, Julito Jacín, el decano de la comunicación. Él es el más viejo de edad y es el que los programas más viejos. Decirle algunas cosas en una reflexión que él me está atacando, donde le dice: presidente, mire, algunas cosas de su gobierno llevan la misma línea del gobierno, de gobiernos anteriores. No quiero especificar. Préstele atención, señor presidente. Escuche las canas, presidente. Búsquese 10 ancianos, aunque sea en donde está el departamento este de los viejos. Bueno, yo creo que hasta yo no quepo, sí, yo quepo ahí, ya yo tengo 71. Las canas, presidente. Presidente, las canas. Los chinos, los ancianos, son a quienes se le consulta todo. Haga un consejo de ancianos y no lo nombre. Bueno, ahí hay una anciana, amiga mía, que acaba de designarla en refinería dominicana de petróleo. Una anciana que apenas puede caminar, y quizá ella va a hablar con Elon Musk, ¿cómo se llama? El de Tesla, para la energía. Quizá ella tenía algunos conocimientos de eso. Mi amiga, profesora, váyase a seguir a la docencia. Deje esos chequecitos, profesora. Déjeselo a otro. Usted no necesita eso. Usted estaba muy bien valorada antes de llegar a la Procuraduría. Después que usted tenía un promedio alrededor de un 90%, usted hay que regalar unos puntos para llegar a 60. Qué pena. Así comienza nuestro programa en el día de hoy. Buen día, Teófila, Cookie. ¿Cómo te sientes? Buenos días, estamos bien, gracias a Dios, porque cuando tú tienes la oportunidad, perdón, ¿ahí me escucho bien? Cuando tienes la oportunidad de ver el comienzo de un nuevo día y hasta prueba en contrario uno está saludable, pues ya eso es más que suficiente para uno sentirse bien. Mire, yo quiero aprovechar, Martín, y le voy a tomar de entrada, porque es un tema humano y preocupante lo que está pasando a nivel global. Y quiero aprovechar, este es el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Y siempre aquí hemos insistido, de por sí nosotros, la apertura de este espacio es leyendo la palabra de Dios.
Y ahí en Proverbio 29:2, y le voy a pedir a los chicos para que me tengan unas imágenes que le envié de cómo está el mundo, eh, reclamando cosas que están pasando. En Proverbios 29:2 dice, y ahí me engancho en el mismo tema que usted tiene, Martín, dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los impíos dominan, el pueblo gime. Y esas imágenes que ustedes están viendo ahí es justamente la traducción en la práctica de este texto. En muchas naciones, incluyendo Nepal, esto no es inteligencia artificial, esto está ocurriendo, no es de años pasados, hay algunos que vienen pero vienen secuenciados. Ahí están, les puse en cuáles países está ocurriendo esto. Y quiero que me dejen las imágenes ahí en lo que externamos esta reflexión, Martín. En muchas naciones, incluyendo Nepal, que es la que estuve viendo y la que más me causó, y después vamos a hablar sobre eso, cómo reaccionó este pueblo, se está viendo un despertar social. Y este despertar social es de los pueblos, donde ellos se levantan contra sus gobernantes. Y este fenómeno, atención, presidente Abinader, funcionarios, empresarios, no surge de la nada. Ese es el resultado de muchas promesas incumplidas. Eso que ustedes están viendo ahí es el resultado de la corrupción, de la desigualdad y de la falta de oportunidades. Entonces, cuando los líderes se desconectan, como está ocurriendo actualmente en República Dominicana, de las necesidades reales del pueblo, entonces se acumulan toda estos sentimientos y terminan en esta rabia. Y estallan en protestas, como nosotros lo hemos visto también en República Dominicana. Protestas, marchas y en algunos casos muy violentas. Entonces, las causas de esto suelen estar ligadas a la pobreza, el desempleo, la falta de servicios básicos. Y no puse la de República Dominicana, quise colocar esta para que ustedes vean que este es un espejo en el cual nosotros podemos vernos. Y también algo muy importante es la percepción de injusticia. En Nepal, que por ejemplo la lucha fue representativa, salieron a las calles contra aquellos que estaban llamados a protegerlos, y tú ves en algunas imágenes cómo vivía el primer ministro y cómo estaba la población. Entonces, todo esto ha llevado a una manifestación donde la gente siente que su voz no es escuchada, como pasa en República Dominicana, y que los recursos del país no son administrados con transparencias. Entonces, las consecuencias, queridos funcionarios, presidente Abinader y expresidentes también, suelen ser muy graves. ¿Por qué? A veces decimos, uy, ojalá que eso ocurra en mi país. Mire, ojalá que no ocurra. ¿Usted sabe por qué? Porque esto lleva a la inestabilidad política, retroceso económico, división social y, en los casos más extremos, conflictos que pueden traer víctimas, y la más de las veces es el pueblo. Sin embargo, esta crisis también representa oportunidades. En Nepal todos fueron sustituidos y la primera ministra fue elegida a través de las redes. La generación Z, los jóvenes recibieron apoyo y empezaron a votar quién sería la primer ministra, y lo hicieron a través de las redes. Entonces, para corregir este rumbo en el cual esta República Dominicana vamos por ese mismo camino, deben volver la esencia del rol del servidor público. Si usted se dedica a esto, no es para enriquecerse, no es para usted andar cómodo en Tajo, no es para usted andar buscando, repartiendo los recursos del Estado para su beneficio, entregando contratas multimillonarias para favorecer a otros y que le saquen una parte del pastel, porque esto recae justamente en dolo, en perjuicio de lo más necesitado, que es el pueblo. ¿Qué debe hacer? Ojo, que estamos a tiempo. ¿A qué está llamado un funcionario público?
a servir, no a ser servido. Y lo que nosotros tenemos actualmente, de acuerdo a todos los escándalos de corrupción, algunos están siendo sometidos a la justicia, como el caso de Senasa y otro, pero es el más escandaloso porque tiene que ver con la vida y la muerte. O sea, esto que ocurrió en Senasa, hay una línea fina, porque si usted va a hacerse un estudio y le dicen que no está dentro del sistema, y hay un pobre infeliz que no puede disponer de 3.000, ni siquiera de 500 pesos para hacerse un estudio, entonces deja de hacerse el estudio. Sin embargo, aquellos que están llamados a proteger a ese ciudadano, lo que están haciendo es beneficiándose de él a través de contratas, de corrupción. Entonces, esto implica este cambio, promover para que no ocurra lo que está ocurriendo en Colombia, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Nepal, Inglaterra, Francia, Italia, y otros países, que no hay guerra interna, no hay guerra externa, son cívicas. Es el mismo pueblo que se levantó. ¿Sabes por qué? Porque hay un momento que si yo a esta copa le echan más agua, se desborda. Y eso pasa con el pueblo. Llega un momento en que el pueblo está hastiado, cansado, harto, y que llega un momento y dice, no tengo nada que perder, porque pierden los negocios, porque no tienen cómo sostener a su familia, porque viven el día a día, y la gente llega un momento que sencillamente dice, hasta aquí, como ocurrió en Nepal, como está ocurriendo en Venezuela. Y con esto termino, Martín. ¿Qué debe hacer? Promover la justicia social. Rendir cuentas, Martín, tanto que hemos hablado. Hay momentos acá que hay funcionarios que no han hecho su rendición de cuentas, porque cuando salgan de ahí no tienen cómo justificar lo que se hurtaron. Escuchar a los ciudadanos, escucharlos y tomar decisiones pensando en el bienestar colectivo y no en el bienestar particular. De pronto lo que se necesita hacer en un barrio no es un parque de diversiones. De pronto lo que se necesita hacer es un parque especial para aquellos niños que tienen condiciones especiales o limpiar una cañada. Entonces, por su parte, ojo acá con el pueblo. Que escucho ahí de que, ay, ¿cuánto vamos a hacer como se está ocurriendo en Nepal? Vamos para la calle. No. Los pueblos deben canalizar su inconformidad de manera pacífica. Nosotros tenemos cómo hacerlo. Y hay que hacerlo de forma organizada, buscando cambios por vías democráticas y evitando que la violencia sea la respuesta, porque quien recibe el disparo, los pecosones, el mandarriazo y la muerte es usted, el ciudadano. Entonces, y con esto, Martín, y pido disculpas, con esto yo quiero concluir. Aquí se habla de transformación y fue lo que nos vendió el presidente Abinader, y quiero entender que él tiene la mejor de las intenciones, porque yo me niego a creer que un hombre como Abinader, joven, con una familia estable, con un negocio, con fortuna heredada, va a llegar a gobernar un país para convertirlo en el desastre en el cual vamos actualmente. La verdadera transformación se logra cuando gobernantes y gobernados trabajan juntos, con integridad, con humildad y con visión de futuro. Y agradezco, Martín, y me perdono todo el tiempo que me tomé, pero es estremecedor si nosotros nos ponemos a ver lo que está ocurriendo y el tiempo que esperaron estas sociedades, estos países, para levantarse. Hay mucha rabia acumulada, y el ser humano llega a un momento que dice, hasta aquí llegué y no me importa lo que pase. O lo hacen por pasión, por amor, por rabia, por su país, por su familia, o lo hacen bajo criterios no correctos, y es tremendo caos. Y República Dominicana ha vivido momentos como estos. Evitémoslo. Pensemos en eso. Pues nada, después de esta reflexión bien ponderada, porque la concluye diciendo que no imitemos a Nepal. No. La concluye diciendo que es la necesidad del pueblo en sentido general, de que no es una parte
Y yo sigo en la línea de que no es el presidente es uno solo. Yo que tengo cuántos hijos, bueno, hay hijos que yo quisiera que ningún presidente quiere irse y, sí, y que lo juzgue la historia con situaciones difíciles, pero a veces los presidentes se convierten como en padres de familia donde desarrollan una codependencia de gente que le llevan. Señores, si usted vivía, es muy fácil, vamos a ver dónde vivía. El presidente manda sus estudios, como aquí le gusta hacer tantas encuestas, dónde vivía hace 5 años, dónde vivía ahora, dónde estudiaban los hijos, dónde estuvieran ahora, dónde iban sus esposas, dónde van ahora. Y ojo, que nada más, no sé, me invitaron, yo no voy a un restaurante que se pidieron 2 cositas. De la élite. Bueno, de la élite por la persona que yo vi allí. Ok. Dios mío. Y yo vi personas ahí que hace 20 años no podían pedir un plato del día. No podían ir donde vino un sitio que vendía yaniqueque. No podían ir ahí. Y aquellos jipetones, no se los envidio, Y lo que sentí fue pena por ellos. Y andando con unas jóvenes, y cómo ellos, y los camareros, cómo les servían. Estoy hablando de gente de 20 años, después de 8 años, después de 10 años, y ahora estamos en estos 5 años. Aquí hay un restaurante que yo no voy a decir el nombre, porque comencé a ir a él desde hace más de 50 años, señores, y a mí me da pena ver los vehículos oficiales cuando ellos entran y cuando salen todavía el chofer con el vehículo encendido. Y eso no hay que, señores, el país es de todo. El país no es ni del PRM, ni del PLD, ni de la Fuerza del Pueblo, ni de la Iglesia Católica, ni de la Iglesia Evangélica. El país es de todos. Y los recursos son del pueblo, Martín. No de todos. Sí, sí, bueno, pero ellos son parte del pueblo. Sí, pero lo utilizan solamente ellos. Y vamos, señores, hace una revisión de todos los contratos. Señor presidente, con el mayor respeto, vamos a chequear todos los contratos que tiene el Estado. Todos. Y lo que están bien. Lo que haya que hacerle reajuste, vamos a hacerlo. Pero por Dios. Y que chequee los brutos que hay en el entorno, porque todos estos escándalos son brutos que hay en su entorno, dándole la puñalada. Yo no sé si el presidente Abinader conoce esta historia. Yo quiero entender que sí. Pero después que gracias a usted me la envió, quizá lo leí en algún momento, pero he aprendido mucho de usted cuando comparte este tipo de historias. Yo a partir de eso, Martín, empiezo a chequear en mi entorno después que conozco esta historia. Me parece que cualquier funcionario que tenga las buenas intenciones de trabajar a favor del pueblo, es bueno que vea esto, que chequee qué pasa, quiénes son los brutos que están en su entorno, quiénes están aparentemente que son sus amigos, y personas que están que hurtan, que están en corrupción, todo este escándalo que tenemos en el entorno, sencillamente le están dando una puñalada, literal, porque le están haciendo daño. Nos vamos a un cambio y venimos con puñalada trapera. Vámonos al cambio. Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception you can achieve.
what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure. Sure, there'll be challenges to come, but it's part of the journey. You will never be alone with my smile to guide you on. Mamá. You'll have my smile to guide you. Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú. Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes. Muchas obras hará usted, señor presidente, pero le aseguro que ninguna tendrá un fin tan noble, fundamental para el futuro de la patria como esta. Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno. Señores, la gente se pregunta en la calle que de dónde viene el origen que la mujer del César no tiene que ser seria, que la mujer del César, los súbditos son los que tienen que valorar a la mujer del César. Resulta que había un cortesano de Julio César, celosamente, y digo celosa porque no quería que nadie se le pegara a la mujer del César. Y él, dentro de sus celos emocionales y enamoramiento, no había forma de acercarse a la mujer del César. Ellos tenían como hacemos aquí, los carnavales, y tenían un carnaval muy especial, y él se viste de ropa carnavalesca y logra entrar a la habitación donde estaba desnuda la mujer del César. A su salida de la habitación lo ven. Cuando lo ven, le informan a César de esa situación, y el César no le costó tomar otra medida que sacrificarlo y sacrificar a la esposa. Ni llegaron a tener relaciones, ni mucho menos, ni siquiera la vio desnuda. Pero el pueblo en la calle entendía que sí, que él había tenido relaciones con ella. Entonces, la mujer del César no tiene que ser seria. Es que los súbditos y el pueblo entiendan y vean que ella es seria. ¿Qué es lo que queremos decir? Que desde que haya e inmediatamente, no a las redes, pues las redes tienen muchas cosas buenas, pero a mí nada que viene de las redes hasta que yo no lo compruebo con los medios tradicionales, para mí no tiene ningún valor, hasta que no veo la fuente. Sin embargo, desde que se está hablando que una persona
está viajando mucho, que su familia está viajando mucho, que cambian los vehículos y somos reiterativos en los vehículos, porque aparte de eso, de los vehículos, exhiben unas joyas y unos collares en oro que están compitiendo, no con los ricos, sino con los que tienen esos programas que las redes lo explotan. Entonces, tenemos que seguir, señores, el país es de todos, el país no es de unos pocos. Nómbreme, te nombré, y ahora, ¿qué tú vas a hacer? La política no puede ser sobre la base del mismo partido, que era servir al partido para servir al pueblo, y luego se cambió con sus excepciones, servirse a ellos para que el pueblo se quedara sin nada, servirse a ellos para que el pueblo se quedara sin nada. ¿Usted quiere saber un dato? El 90% de las becas de los hijos de algunos partidos se lo han dado a los hijos de ellos, que por cierto, muchos de ellos lo han aprovechado y han regresado siendo muy preparados, pero usted tiene con qué pagarlo. ¿Por qué si usted tiene dinero, usted quiere cogerse, hurtarse el dinero del pueblo para los asuntos personales suyos? Si usted tiene con qué pagarlo. Entonces, nosotros seguimos trayéndole a ustedes lo que el Evangelio cada día nos trae. En el Evangelio de hoy se menciona sencillamente a Nicodemo. ¿Y quién es Nicodemo? Una figura que era del Sanedrín, no era cualquiera, era del Tribunal Constitucional, y visita a Jesús. ¿Pero cómo lo visita? De noche, escondido. Así hay muchos Nicodemo ahora que están jugando todas las clases, que no saben para dónde van. Y esos Nicodemos que se ven en el área en sentido general, con sus excepciones, hay que cuidarse de ellos. Y ojalá puedan nacer de nuevo, como le dice Jesús a Nicodemo. Y Jesús le dice, mira, que tú tienes que nacer de nuevo para que Jesús ya lo tenía convencido. Y ¿cómo yo me voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Tú tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, al final, sí nació de nuevo, porque se atrevió a ir con José de Arimatea a pedir el cadáver de Jesús. Sí, esa es una historia. Yo canto horrible, Martín, no como usted, que yo lo he oído y usted más o menos afina. Pero yo voy a cantarle porque tiene que... Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Mas Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. ¿Por qué? Porque cuando tú... Primero fue a oscuras, como usted dice, fue de noche, para que no lo vieran los demás, porque era de alta alcurnia. Los de ahora... Los Nicodemos modernos, un artículo que tendré la oportunidad de compartirlo de Martín en otra ocasión, van de noche a buscar sus decretos para que después digan que fue que el presidente los ocean, como decía un buen dominicano, y después dicen que el presidente los llamó porque los necesitaba. No, pero ya ellos están visitando a Lionel. Así. Ya están visitando a quien lo que están, a empresarios influyentes para que también los ya conozcan. Ni siquiera los empresarios influyentes, porque ellos compiten con los empresarios. También, sí, porque ahora los Oye, empresarios la también son competencia políticos. que tiene el empresariado hoy es con
muchos funcionarios. La diferencia es que Nicodemo después fue, como usted dice, abiertamente algo que podía costarle no solamente su puesto, sino también su vida. Es más, Renació porque fue y buscó el cuerpo de Jesús. Estos no. Pero no queremos que la gente vea que solamente aquí hay una adventista que tú eres. Sí, cristiana, yo soy. Entonces, Bueno, todos somos cristianos. no es En la iglesia adventista, pero siempre digo que un nombre de una religión no te salva. Cuando Dios venga, viene a buscar un pueblo arrepentido que haya creído en Él. Estoy en ese. Y yo, Usted también está en que ese tengo grupo. que ir a Higüey toda la semana en un guayo a las 2 de la tarde, y Ya, todavía no he encontrado la conversión. Pero bien, fíjense, Cristo Jesús va donde Saqueo, y lo llamamos para que ustedes que son saqueos, Saqueadores. y solamente lo alcanza a ver. Saqueo, voy a tu casa hoy. Saqueo que relatan algunos escritores, le voy a llamar. No quiero tampoco que se vean que solamente porque también eran escritores, aunque lo plasmaron en la Biblia. Saqueo inmediatamente baja y a tu casa, y entonces le pone un banquete a Jesús, porque Jesús comía y bebía, que lo sepan, no se emborrachaba, pero comía y bebía. Entonces, Saqueo sí tiene el arrepentimiento. Usted está a tiempo todavía, hermano funcionario. Y usted, hermano empresario. Martín, hubo uno que empresario. devolvió. No, Saqueo. No, pero hubo uno actualmente que devolvió una parte de lo hurtado, pero se quedó con la... Bueno. Ay, perdón, se quedó con la mayor parte, pero devolvió alguito. No fue que dio el doble. No, ese no nos vamos. Pero es que me acordé cuando jurídico. te dice que hay que devolver. Ese le pusieron la pistola en la cabeza. O devuelve. Pero una parte devolvió. Bueno. No hizo como Saqueo, que devolvió todo, más dio parte de lo que le correspondía. Sí, no, lo hizo A bien. esto le obligaron. Pero también devuelve. Tenemos a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Y Mateo no fue que dejó todo. Era Magín. Saqueo. No, Ah, no. Mateo no. Mateo no. era como Magín, sí, en Sí, este no, tiempo. no, más fuerte. Pero que era la Sí, posición que tenía. no, porque Magín no. Bueno, Mateo, sí, le dejaban a la gente sin nada. Sí, no, Mateo deja y se queda con una parte. Sí. Pero no queremos que se vea como una crítica, ya que lo hemos traído todo. Hoy un programa que pareciera solamente, y qué bueno, del Evangelio, porque ¿quién es que busca el cadáver de Jesús? ¿Quién es que va y lo busca? El que fue escondido primero. No, José de Arimatea. Ah, sí, fue José de Arimatea. José de primero. Arimatea. Sí. José de Arimatea en una tumba que acababa de hacer. Sí. Enorme. Como nacen los ricos ahora, Ujú. que no tienen ni siquiera dónde ponerlo. Digo, los nuevos ricos. Los ricos viejos son prudentes. Sí. Entonces, José de Arimatea, lo que queremos decir es que se puede tener dinero, se puede estar en una línea política, porque José de Arimatea era de los que ayudaba a Jesús en el proyecto para traerlo, como dicen los jóvenes ahora, lo vaqueaba. Pero además José salvó un pueblo en aquel tiempo, Egipto, por la hambruna que No, había. José de Arimatea. Pero me refiero a José del que era Antiguo rico, Testamento. bueno, ok, ya, pero eso es un poquito más profundo. Entonces, ¿quién lo acompaña? Porque José de Arimatea, el empresario, pero no tenía la influencia política. Ujú. Además lo tenían vigilado porque Sí, ya él vaqueaba a Jesús. Sí. Nicodemo. Entonces Nicodemo es el que se atreve a ir donde Pilato y le dice, óyeme Pilato, yo necesito que tú me entregues el cadáver de Jesús. Y Pilato como que ¿verdad? Pilato dice, ¿cómo es que vamos a entregar el cadáver de Jesús? Sí. Y Pilato se lo firma. ¿Por qué Pilato tenía una situación, y ahora vamos a la historia, como juez, con Fisto? Lo que pasa es que
Pilato quería ser lo que ahora ¿cómo se llama? Más que el procurador general. Él quería ser cónsul general. Y entonces, Fisto, que era un juez de verdad, un juez que no tenía, que solamente aplicaba lo que decía la ley. Entonces Pilato por eso se mete en esa vuelta de juzgar a este hombre sin abogado, sin nada. Se lo tira al populacho. Sí. Tengan. De manera que tenemos también que llamar la visión al juez. Ahí acabamos de tener una cosa horrorosa del juez, un juez de la ejecución de la pena, que a un privado de libertad condenado a 20 años, que no ha hecho ni siquiera 6 años, y le da un permiso de trabajo, entre comillas, en el colegio, Dios mío, en el colegio de abogados. Ya ellos dijeron que no, que echaron para atrás. Ah, bueno, no, pues. no es que ya dijeron bueno, que no. Bueno, ante tanto escándalo, Entonces, ya no se hacen responsables de eso. Óigame, el juez de la ejecución de la pena es aquel que da seguimiento a los privados de libertad. El que tiene más del 50% de la pena, al 50%, quiere decir que tiene 11 años, tiene derecho a una revisión, a cumplir la condena en el medio libre. Ahora bien, este hombre no tiene 20 años, no tiene 11 años, y usted le concede, ¿verdad?, el privilegio del medio libre de ir a dar trabajo. Ya pasó, ya se tuvo la experiencia reciente con Jean Alain, que le variaron la medida 3 días para que pudiera ir a su oficina. Lo que yo veo dentro del derecho, que está bien, pero a una persona que tiene apenas 20 años. Y tenemos aquí casos. Pero a mí me llamó la atención, Martín, además de eso, en la parte legal, sentí mucha vergüenza del CAR, del Colegio de Abogados, porque esta persona, acusado de violación familiar ¿De violación? Sí, pero para que vean lo impactante que es y por qué hago el comentario. El Colegio de Abogados se prestó para eso y ahora desistió por la presión que hubo y las críticas. Entonces iba a impartir docencia. Cuando yo vi ese, digo, ¿de qué hablará él cuando llegue al momento de hablar de la penalidad de violación a menores? Entonces deja mucho que desear lo que está pasando en aquellas instituciones que representan a los profesionales. Yo espero que en algún momento la red de abogados pueda hacer un cambio en este colegio el cual no me siento representada, pero tenemos que estar ahí sumados para poder ejercer. Uno es parte de algo que no quiere ser porque te ensucia. Eso es lo que quería, para que vean lo peligroso y cómo están nuestros valores en nuestra sociedad actualmente. Porque eso no fue al azar, ni fue que el juez dijo, no, que venga fulano. Eso fue gestionado, organizado, programado para que le dieran la libertad, y a eso me llamó la atención que sea justamente el Colegio de Abogados que se prestara para eso. Bueno, el procedimiento es que él tiene que tener un garante, cualquier privado de libertad. Entonces, quien se hace garante, que se hace fiador, es el Colegio de Abogados. Ahora bien, hay que ver si se hizo una resolución, si fue alguien del Colegio de Abogados, porque usted puede ser garante. Ahora, lo particular está por encima de lo general. Vamos a traer el caso de General Aybar. Hay uno de ellos que está cumpliendo los 30 años. ¿Por qué?
porque volviendo a lo que tú comenzabas en el programa, la sociedad, el pueblo tiene que moverse. Cada vez que querían poner en libertad a uno de uno de los asesinos, porque hubo uno que estaba condenado a 20 años y cumplió. Molina. Ajá. Ese los cumplió y salió el otro. Okay. Pero cada vez que se ha querido, no ha sido posible. Sí, la sociedad ha salido. Fíjense, entonces, la sociedad, el país, el pueblo, tiene que estar vigilante. Como ojalá y producción tenga, que se lo mandé, lo que pasó en Santiago, que en un exceso de autoridad, mira a ver, pues, producción, ¿tiene lo que le mandé ahí? Mira a ver si Leo lo tiene. ¿Les llevaron 5? Donde sí. Uf. Sin embargo, como aquí somos críticos, pero no criticones, los 5 que... Lo último que le mandé a Leo. Déjame... ¿Qué ha hecho la Procuraduría General de la República? ¿Qué ha hecho el Ministerio de Interior y Policía? Que inmediatamente ha abierto una investigación y eso hay que aplaudirlo. Dime si lo tiene. Y no lo tiene, a Leo se le va a la guagua. Bueno, el asunto es que se ha hecho una investigación, se está trabajando en eso y está trabajando la Procuraduría General de la República. Ya lo tiene. Pero ahí tenemos también un corte que pienso que podía, aunque, mírenlo ahí, la ministra de Interior y Policía ordena hacer una investigación. Fueron 5 que se fueron, 5, dentro de los cuales 2 chicos, a lo mejor, olvidémonos si tenían o no tenían que ver, no debió ocurrir, pero también ahí se fueron inocentes totalmente, que no tenían absolutamente nada que ver con delincuencia. Como pasó con los pastores, sí, que sí, inclusive que a ese angelito le iban a dar ya también una libertad hay que estar anticipada. Vigilante. Hay que estar, pero no solamente con eso, con todo, con lo que pasa en los barrios, con el exceso de autoridad. Pero la autoridad también tiene que tener, por ejemplo, cuando un ciudadano agrede a un miembro de la autoridad, que le caiga trompada, esa persona hay que someterla. Eso no es subirlo a las redes y una chercha y una... No. Tiene que haber consecuencias. El exceso de autoridad es inaceptable, pero la agresión a la autoridad nosotros no lo vamos a permitir. Y la próxima vez que veamos algo de eso, aquí manda Guillermo y dice que vamos a hacer interviniente forzoso para someter a la acción de la justicia, por otro lado, a esos infractores de la autoridad. No puede haber reforma, la reforma tiene que ser de todo. Mientras la reforma solamente la critiquemos, se le echemos a la policía, se le echemos a la ministra del Interior, no vamos a tener reforma. Igual que el modelo penitenciario, cuando solamente se habla que es de la dirección de los servicios penitenciarios y no hablamos de todos en sentido general, de las universidades, de las iglesias, de los medios de comunicación, nosotros la mejoría va a ser muy lenta. Y no solamente lenta, los cambios se producen desde dentro. Tenemos que trabajar con la familia. Hay muchos hijos nuestros que ya van a entender que nosotros estamos listos, estamos dados y estamos cansados. Señores, así termina nuestro programa en el día de hoy. El tiempo se agotó y yo quiero agradecer este café que nos ponen todos los domingos acá,
Porque según estuve viendo el café costoso, en INAIPI 4 millones de pesos en café. Si es en leche, porque INAIPI tiene que ver con la protección a la niñez, ok, no me sorprende. Ahora me sorprendió que el café, 4 millones, y es el café más caro del mundo. 4 millones 400 mil pesos. No, 4 millones de pesos en café. Señores, y el sobre de café, me dan este chancecito, le cuesta 600 pesos al por mayor. Yo no sé qué café es este. Pero nada, agradecemos al canal que todos los domingos nos ofrece un café. Vamos a terminar el programa con que el café, 4 millones de pesos. el café de nosotros es amargo, pero es nuestro café. Sí. Gracias, y siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica, que no necesite nada, ni tan pobre, que lo necesite todo. Y que se puedan beber una taza de café. Así termina nuestro programa en el día de hoy. Muchas gracias. Buen provecho. Y Dios lo bendiga a todos.